La sala del tribunal quedó en silencio. No era el tipo de silencio respetuoso, sino el tipo de silencio asfixiante, donde 60 personas contienen colectivamente el aliento, porque saben que algo devastador está a punto de salir a la superficie. El juez se inclinó hacia adelante, sus manos curtidas agarrando el estrado como si se estuviera estabilizando contra un terremoto invisible. Su voz cortó la tensión como una cuchilla a través de la seda. «Suelten al mendigo», ordenó, «y revelaré quién es el verdadero culpable». Estallaron las risas. No fueron risitas educadas, sino risas crudas y burlonas que resonaron en las paredes de mármol y rebotaron entre las columnas de la justicia, que de repente se sentían huecas. El abogado del acusado echó la cabeza hacia atrás, su traje costoso captando la luz mientras sus hombros se sacudían. La fiscal puso los ojos en blanco. Incluso el alguacil sonrió con desprecio detrás de su mano. Un mendigo, un vagabundo sucio y sin nombre que había sido arrastrado a esta sala del tribunal oliendo todavía a las calles. ¿Este era la testigo clave del juez? ¿Esta era su prueba irrefutable? Pero yo no me reía. No podía... porque hace 23 años yo era el único amigo de ese mendigo. Y yo tenía 7 años. Antes de profundizar más. Detente, solo un segundo. Necesito saber algo. ¿Desde dónde estás escuchando esto ahora mismo? ¿Y qué hora es allí? Deja tu ciudad y la hora en los comentarios. Tengo curiosidad genuina por saber quién está escuchando esta historia y cuándo. Porque lo que estoy a punto de contarte cruza fronteras, zonas horarias y cada suposición que hayas hecho sobre la culpa, la inocencia y el precio de un solo acto de bondad. Déjame llevarte atrás a una ciudad que ya no existe en los mapas. No de la forma en que era entonces. La llamaremos Valle Ceniza, porque para cuando esta historia termine, ese nombre tendrá todo el sentido del mundo. Imagina calles estrechas de adoquines, donde la niebla de la mañana nunca se levanta por completo, donde edificios antiguos se apoyan unos contra otros como soldados exhaustos, donde el aroma a pan recién hecho de las panaderías de las esquinas lucha con el hedor de la basura pudriéndose en los callejones, donde a los niños se les enseña temprano a no hagas contacto visual con extraños, no confíes en nadie que sonría demasiado fácil y nunca hables con mendigos. Yo tenía 7 años. Mi nombre era... bueno, no importa ahora. Los nombres cambian, las personas cambian, pero algunos recuerdos se tallan tan profundo en tus huesos que ni siquiera el tiempo puede borrarlos. Caminaba a casa desde la escuela, mi mochila rebotando contra mis hombros. Mi mente ocupada con las matemáticas simples de la infancia en sí, caminaba lo suficientemente rápido. Alcanzaría a ver mis dibujos animados favoritos. Si corría, podría tener tiempo tanto para los dibujos como para las galletas, que mi abuela dejaba enfriando en el mostrador. Fue entonces cuando lo vi. Ann estaba sentado a la sombra de la iglesia de San Miguel, un edificio tan antiguo que sus piedras habían sido testigos de siglos de oraciones y pecados y todo lo demás. El mendigo estaba encorvado contra la pared, su cuerpo doblado sobre sí mismo como papel arrugado. Su ropa no estaba solo sucia, eran capas arqueológicas de mugre, cada mancha contando la historia de una esquina diferente, un rechazo diferente, un día diferente de supervivencia. Su cabello colgaba en mechones enredados que ocultaban la parte de su rostro. Sus manos, sin embargo, recuerdo sus manos, estaban temblando, no de frío, aunque el viento de octubre traía mordida. Temblaban de la forma en que las hojas se sacuden antes de una tormenta. Todo el mundo pasaba por su lado. Hombres de negocios en trajes planchados se ajustaban las corbatas y aceleraban el paso. Las mujeres apretaban más sus bolsos. Un grupo de adolescentes hizo ruidos de arcadas exagerados y se rieron mientras cruzaban al otro lado de la calle. Una pareja de ancianos, del tipo que probablemente asistía a misa todos los domingos, físicamente le dieron la espalda al pasar. Sus columnas rígidas con una indiferencia practicada, Ann debería haber seguido caminando. Eso es lo que me habían enseñado. Eso es lo que cada niño en Valle Ceniza aprendía desde el momento en que podía entender el lenguaje. A los pobres son invisibles, los desesperados son peligrosos y la bondad es un lujo, reservado para las personas que lo merecen. Pero me detuve en tal vez fueron las galletas en mi mochila, las que mi abuela había envuelto en servilletas de papel esa mañana, todavía calientes, cuando las guardó junto a mis cuadernos. Tal vez fue la forma en que los hombros del mendigo se sacudían, y reconocí ese ritmo particular de llorar, mientras intentaba desesperadamente no emitir ningún sonido. Tal vez
Fue solo la compasión sin sentido de un niño que aún no había aprendido que el mundo recompensa la crueldad. Más a menudo que la bondad busqué en mi mochila. Las galletas debían ser mi tesoro de la tarde, mi recompensa por sobrevivir a otro día de tablas de multiplicar y política del patio de recreo. Chispas de chocolate, mis favoritas. La servilleta de papel ya empezaba a absorber su calor, pequeñas manchas de grasa floreciendo como evidencia de algo bueno en un mundo que a menudo se sentía frío. Se las extendí. Señor, mi voz se quebró. No se supone que los niños de 7 años suenen inseguros. Pero yo estaba aterrorizado. Aterrorizado de que gritara. Aterrorizado de que me agarrara. Aterrorizado de lo que significaba este momento. ¿Tiene hambre? Levantó la cabeza lentamente como si requiriera cada molécula de fuerza que le quedaba. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que me perseguiría durante décadas. No gratitud, no alivio, sino reconocimiento. Como si me hubiera estado esperando, como si hubiera sabido que yo vendría. Como si este momento hubiera sido inevitable desde que el universo se encendió por primera vez. En su mano se extendió. Temblaba tan violentamente que pensé que podría dejar caer las galletas. Sus dedos estaban callosos, con cicatrices, las uñas rotas y ennegrecidas. Pero cuando tomó esas galletas, las sostuvo como si estuvieran hechas de vidrio, como si fueran lo más preciado que alguien le hubiera dado jamás. Probablemente porque lo eran. Dios te bendiga, pequeño, susurró. Su voz era grave, raspando contra el óxido. Dios te bendiga. Entonces hizo algo que no tenía sentido. Buscó entre las capas de su abrigo sucio. Recuerdo haber pensado cuántos abrigos llevaba puestos, todos harapientos, todos inadecuados, y sacó un pequeño trozo de papel, doblado tantas veces que se había vuelto suave como la tela. Lo presionó en mi palma, con una urgencia que me asustó. Guarda esto, dijo. Sus ojos se clavaron en los míos, con una intensidad que hizo que mi corazón de 7 años golpeara contra mis costillas. No lo pierdas. No lo pierdas. No lo tires. Y cuando llegue el momento, y llegará, hijo, siempre llega, sabrás qué hacer. Quería preguntar a qué se refería. ¿El momento de qué? ¿Saber qué hacer con qué? Pero una mano se cerró sobre mi hombro, con la fuerza suficiente para hacerme jadear. Mi padre. Su agarre era de hierro. Su rostro retorcido con una rabia que parecía desproporcionada con el crimen de regalar galletas. Aléjate de mi hijo. Sus palabras salieron como un gruñido. Me tiró hacia atrás, con tanta fuerza que mis pies se separaron del suelo. No te atrevas a tocarlo. No te atrevas, papá. Solo estaba... Cállate. Él no me miró. Toda su furia estaba enfocada en el mendigo, que se había encogido contra la pared, haciéndose lo más pequeño posible, tratando de desaparecer entre las piedras antiguas. Esta gente es peligrosa. Son estafadores. Son parásitos. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No entendía, pero asentí de todos modos, porque eso es lo que hacen los niños cuando la ira de sus padres arde lo suficiente como para chamuscar. Mi padre me arrastró a casa. Durante todo el camino, me sermoneó sobre los extraños y la seguridad, y como el mundo estaba lleno de depredadores que se aprovechaban de niños tontos e ingenuos que no sabían nada mejor, como lo había avergonzado, como me había puesto en riesgo, como necesitaba aprender a ser más inteligente, más duro, más consciente de la realidad de la naturaleza humana. No estaba escuchando. No, realmente, en lo único que podía pensar era en el trozo de papel quemando un agujero en mi bolsillo, el que el mendigo me había dado con tanta urgencia desesperada, el que mi padre no conocía porque su rabia lo había hecho descuidado. Su agarre en mi hombro, impidiéndole notar que mis manos deslizaban el papel en mi chaqueta esa noche. En mi habitación con la puerta cerrada, lo desdoblé. Mis manos estaban más firmes que las del mendigo, pero no por mucho. El papel era viejo, de décadas, tal vez más. La tinta se había desvanecido a un marrón pálido. Y la letra era apretada, desesperada, las letras inclinadas como si estuvieran huyendo de algo. Era una lista de números. Solo números, sin contexto, sin explicación. Coordenadas. ¿Coordenadas? ¿Cuentas bancarias? ¿Código? No tenía idea, pero al final, con una letra tan temblorosa que apenas era legible, había 3 palabras que me helaron la sangre. Ellos la mataron. Debería haberlo tirado. Debería haberlo olvidado. Debería haber hecho lo que mi padre exigía
y nunca volver a pensar en ese mendigo. Pero no lo hice. Volví a doblar ese papel. Lo guardé en un libro de mi estantería, un libro que sabía que mis padres nunca tocarían, e intenté dormir. Fallé, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del mendigo, el reconocimiento en sus ojos, la certeza de que yo, específicamente, debía tener ese papel. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Dejé de pensar en el mendigo cada día, aunque nunca abandonó mi mente por completo. El papel permaneció oculto en mi libro, un secreto que no entendía, pero que no podía abandonar. La vida avanzó como lo hace para los niños en la escuela. Amigos, cenas familiares, vacaciones de verano, rodillas raspadas y pequeños triunfos y decepciones que se sentían monumentales en ese momento. Entonces, 3 meses después de que regalara esas galletas, Valle Ceniza contuvo el aliento por una razón completamente diferente. La noticia estalló en cada pantalla de televisión, en cada transmisión de radio, en cada conversación susurrada en supermercados, iglesias y patios escolares. Ana Catalina Márquez estaba muerta. Si no eres de Valle Ceniza, o si eres demasiado joven para recordarlo, déjame pintarte el cuadro. Catalina Márquez no era solo rica, no era solo influyente, era el tipo de persona poderosa que deforma la realidad a su alrededor, que hace que las leyes se doblen, silencia a los testigos y convierte las verdades inconvenientes en susurros olvidados. Su familia había sido dueña de la mitad del valle durante generaciones. Fábricas, tierras de cultivo, el periódico, la estación de radio, una participación mayoritaria en el banco. Cuando Catalina hablaba, los políticos escuchaban. Cuando ella quería algo enterrado, se quedaba enterrado. Cuando sonreía, las personas que sabían más sentían que sus columnas se convertían en hielo. Fue encontrada en su mansión, una propiedad extensa que parecía sacada de un cuento de hadas gótico, con torres, puertas de hierro y jardines cuidados que probablemente costaban más. Mantener de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Estaba en su habitación, tendida sobre sábanas de seda importadas, con un vaso de cristal hecho añicos en el suelo de mármol, junto a su cama envenenada. A la autopsia revelaría más tarde una dosis de arsénico tan concentrada que debería haberla matado en cuestión de minutos. Pero Catalina había sufrido. El forense estimó que había estado consciente, en agonía, durante al menos 1 hora antes de que su corazón finalmente se rindiera. La investigación fue rápida, sospechosamente rápida, en retrospectiva, aunque en ese momento nadie lo cuestionó. En 48 horas, la policía arrestó a Tomás Estrada, el asistente personal de Catalina, un hombre que había trabajado para ella durante 12 años, un hombre que tenía acceso a su casa, su horario, su comida y bebida, un hombre que, convenientemente, no tenía familia, ni conexiones poderosas, ni capacidad para luchar contra la maquinaria de la justicia. Cuando ésta decidió que era culpable, la evidencia era condenatoria. Rastros de arsénico encontrados en su apartamento, registros financieros que mostraban pagos de las cuentas de Catalina a Tomás, que los fiscales argumentaron eran chantajes. Testimonios de otros miembros del personal, todos todavía empleados por la familia Márquez, todos con hipotecas e hijos y razones para decir lo que fuera que los mantuviera a salvo, afirmando que Tomás había estado actuando extraño, enojado, resentido en las semanas previas a su muerte. El juicio fue un espectáculo. Circo mediático no empieza a describirlo. Todos los días, las multitudes se reunían fuera del juzgado, la mayoría pidiendo sangre. ¿Cómo se atrevía este don nadie, este sirviente, este campesino, a asesinar a su reina? Tomás se sentó en la mesa del acusado con el aspecto de un hombre que ya había aceptado su destino. Su abogado de oficio cumplió con las formalidades en objeciones que fueron denegadas, testigos que fueron descartados, evidencia que fue considerada inadmisible. A nadie pensó que tuviera una oportunidad. Nadie pensó que la justicia sería otra cosa que el veredicto que todos ya habían decidido. Culpable, cadena perpetua. Tal vez algo peor, si ciertos políticos se salían con la suya. Yo tenía 7 años cuando le di galletas al mendigo. Tenía 10 años cuando el juicio de Tomás Estrada llegó a su último día, y estaba sentado en mi aula, escuchando a medias una lección de geografía sobre sistemas fluviales, cuando un recuerdo me golpeó con la fuerza de un golpe físico, los ojos del mendigo, la forma en que me habían mirado, el reconocimiento, la certeza, el trozo de papel todavía oculto en mi habitación, en ese libro, esperando cuando llegue el momento, y llegará
Hijo, siempre llega. Sabrás qué hacer. Sabía lo que tenía que hacer. La certeza me golpeó como una revelación divina o una locura. Tal vez ambas. Levanté la mano, le dije a mi maestra que me sentía mal, lo cual no era mentira. Mi estómago estaba revuelto con algo entre el terror y el propósito, y corrí. Corrí fuera de la escuela, ignorando los gritos de la secretaria. Corrí por calles que había caminado 1000 veces, mi mochila rebotando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. Llegué al juzgado, justo cuando comenzaba la sesión final. La seguridad trató de detenerme. Un niño de 10 años no se mezcla exactamente en un juicio por asesinato. Pero grité. Grité que tenía pruebas. Grité que estaban cometiendo un error. Grité hasta que mi garganta estuvo en carne viva, y un alguacil, más por agotamiento que por convicción, me arrastró adentro para hablar con alguien, con cualquiera que pudiera hacerme callar. Así fue como terminé frente al juez Herrera, un hombre cuya reputación de equidad era legendaria, cuya integridad era del tipo sobre la que la gente escribía en los libros de historia, cuyos ojos habían visto suficiente oscuridad de la humanidad como para que ya muy poco lo sorprendiera. Le mostré el papel, mis manos temblaban peor de lo que habían temblado las del mendigo. Los números parecían aún más insignificantes bajo la dura luz fluorescente de su despacho, pero el juez Herrera no se rió. No, me descartó. Miró esos números, y su rostro se puso blanco. ¿De dónde sacaste esto? Su voz apenas era un susurro. Lo conté en todo en las galletas. El mendigo. La rabia de mi padre. Las 3 palabras al final, ellos la mataron. El juez Herrera guardó silencio durante mucho tiempo. Luego hizo algo que más tarde le costaría su carrera, su reputación y casi su vida. Me creyó Ann, o más bien, creyó lo suficiente como para investigar, para hacer llamadas telefónicas, para exigir documentos que personas poderosas querían mantener bajo llave, para tirar de hilos que desenredaron un tapiz de corrupción tan vasto que hacía que el asesinato original pareciera casi pintoresco en comparación a los números. No eran aleatorios, eran números de cuenta, bancos extranjeros, corporaciones fantasma, operaciones de lavado de dinero que se extendían por 3 países, y todos llevaban a la misma fuente, la propia familia de Catalina Márquez, su hermano, Sebastián, su sobrino, Rafael, sus socios comerciales, que no eran realmente socios, sino cómplices en un imperio financiero construido sobre la malversación, el fraude y el tipo de tratos que requerían que las personas que hacían demasiadas preguntas desaparecieran silenciosamente en Catalina. Había descubierto lo que estaban haciendo, descubierto que habían estado desviando millones de las empresas familiares, ocultando activos, preparándose para dejarla en la bancarrota mientras huían a países sin tratados de extradición. Los había confrontado, había amenazado con exponerlo todo, les había dado una semana para confesar, o ella misma iría a las autoridades. No podían permitir que eso sucediera. Así que la mataron. Usaron arsénico porque imitaba las causas naturales lo suficientemente bien como para crear dudas. Incriminaron a Tomás porque era conveniente, impotente, prescindible. Sobornaron a testigos, fabricaron pruebas y dejaron que el sistema de justicia hiciera su trabajo sucio. Pero habían cometido un error. Una persona conocía la verdad. Una persona tenía documentación, registros, pruebas de todo lo que habían hecho. Un ex contador llamado Ernesto Domínguez. Un hombre que había ayudado a construir sus esquemas antes de que su conciencia alcanzara a su codicia. Un hombre que había intentado ir a la policía solo para descubrir que la policía respondía ante la familia Márquez. Un hombre que se había escondido, viviendo en calles por las que una vez había pasado, en coches de lujo, esperando a alguien, a cualquiera, que pudiera escuchar. El mendigo no era solo un mendigo, era el testigo que no podían silenciar porque se había vuelto invisible. Era el fantasma que perseguía su crimen perfecto. Era la verdad, esperando a un niño demasiado ingenuo para saber que no debía. Ser bondadoso en lo que nos trae de vuelta a esa sala del tribunal, de vuelta al momento en que el juez Herrera se paró ante una galería abarrotada y dijo palabras que resonarían. En la historia de Valle de Ceniza, suelten al mendigo y revelaré quién es el verdadero culpable. A la risa murió rápidamente cuando Ernesto Domínguez entró en esa sala del tribunal. Se había aseado, afeitado, duchado, vestido con ropa que el juez Herrera le había proporcionado personalmente, pero aún podías ver las calles en sus ojos, la mirada atormentada de alguien que había sobrevivido cuando la supervivencia requería sacrificar cada comodidad, cada dignidad, cada pieza de la persona que alguna vez fue.
Testificó durante 6 horas. Presentó documentos que había mantenido ocultos durante años. Explicó los esquemas con la precisión de alguien que los había diseñado. Nombró a personas que pensaban que eran intocables. Observó cómo el rostro de la fiscal pasaba de confiado a horrorizado. Observó cómo los oficiales de policía rodeaban silenciosamente a ciertos miembros de la galería que habían estado sentados en la primera fila, engreídos y seguros, hasta el momento en que las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Tomás Estrada fue exonerado. Sebastián y Rafael Márquez fueron arrestados, junto con 4 socios comerciales y 2 políticos que habían ayudado a cubrir sus huellas. El juicio que siguió duraría 14 meses y resultaría en condenas que enviaron ondas de choque a través de las estructuras de poder de Valle Ceniza. Los periódicos que alguna vez habían estado controlados por la familia Márquez, de repente encontraron sus voces. Se iniciaron investigaciones sobre docenas de muertes y desapariciones, sospechosas que habían sido descartadas como accidentes o suicidios. Durante las últimas 2 décadas, Ernesto Domínguez volvió a desaparecer después del juicio. Rechazó la protección de testigos, rechazó el dinero de la recompensa, rechazó cada intento de convertirlo en un héroe. Lo último que se supo fue que se había mudado a un pequeño pueblo costero donde nadie conocía su nombre. Espero que haya encontrado la paz. Espero que el aire del mar haya lavado algunos de los años que perdió. Espero que sepa que la bondad de un niño de 7 años con galletas de chispas de chocolate salvó la vida de un hombre inocente y derribó un imperio de corrupción. En cuanto a mí, ya no tengo 7 años. Ni siquiera soy ese niño de 10 años que salió corriendo de la escuela, convencido de que podía cambiar el mundo. Tengo 30 años ahora. Enseño historia en una universidad, en una ciudad diferente, en un país diferente, con un nombre diferente. Valle Ceniza existe ahora sobre todo en la memoria y los archivos. El escándalo rompió tantos cimientos que la ciudad nunca se recuperó por completo. Algunos lugares cayeron en el colapso económico. Otros fueron reconstruidos por personas que aprendieron, por doloroso que fuera, que la justicia retrasada sigue siendo justicia denegada. Pero todavía tengo ese trozo de papel, enmarcado ahora, colgado en mi oficina donde mis estudiantes a veces preguntan por él. Y les cuento esta historia. Les digo que la bondad no es ingenua, es revolucionaria. Les digo que los poderosos cuentan con nuestra indiferencia, nuestro cinismo, nuestra creencia aprendida de que nada de lo que hacemos importa. Les digo que a veces el acto de compasión más pequeño puede derribar reinos. Les digo que un mendigo no siempre es solo un mendigo. A veces es un testigo, a veces es un fantasma esperando ser escuchado. A veces es una prueba para ver si la humanidad todavía existe en un mundo que premia a él olvidarla. Y les digo que si alguna vez tienen la oportunidad de regalar sus galletas, metafóricas o literales, deberían aprovecharla, porque nunca sabes quién está mirando, nunca sabes qué está en juego, nunca sabes cuándo tu pequeño momento de bondad podría ser la diferencia entre la justicia y la catástrofe. El juez que me creyó, el juez Herrera, fue forzado a una jubilación anticipada. La presión de los aliados restantes de los Márquez, de personas que se habían beneficiado de la corrupción, de aquellos que preferían mentiras cómodas a verdades incómodas. Fue demasiado. Pero antes de dejar el estrado, me dijo algo que nunca he olvidado. Se supone que la ley debe ser ciega a la riqueza y al poder, pero se necesita a personas como tú, personas que todavía ven con claridad, para recordarnos al resto cómo es realmente la justicia. Pienso en ese mendigo cada día. Me pregunto si sabía lo que pasaría cuando presionó ese papel en mi palma. Me pregunto si me había estado observando antes de ese momento, si vio algo en mí que ni siquiera yo sabía que estaba allí. Me pregunto si el universo organiza estas intersecciones entre personas que se necesitan mutuamente, o si todo es simplemente un caos hermoso y aterrador que ocasionalmente se organiza en significado. Esto es lo que sé, con certeza. El mundo siempre te dirá que apartes la mirada, que te protejas, que te ocupes de tus asuntos, que aceptes que algunas personas son invisibles, porque ese es el orden natural de las cosas. El mundo te recompensará por la indiferencia y te castigará por preocuparte demasiado. No escuches. Regala tus galletas. Detente cuando todos los demás pasen de largo. Haz preguntas cuando el silencio sería más fácil. Cree en la posibilidad de que una persona, un momento, un acto de compasión desafiante, pueda importar más que todo el cinismo del mundo, porque en algún lugar, ahora mismo, hay un mendigo sentado en las sombras que posee la verdad.
Hay una persona inocente esperando que alguien se preocupe lo suficiente como para hacer preguntas. Hay un niño que aún no ha aprendido que la bondad es una tontería. Y tal vez, solo tal vez, ese niño lo cambie todo antes de dejarte ir. Necesito preguntarte algo. Y quiero que realmente lo pienses. Si hubieras sido ese niño de 7 años pasando junto a ese mendigo, ¿te habrías detenido? Sé honesto contigo mismo. ¿Habrías regalado algo preciado para ayudar a alguien que el mundo había decidido que no importaba? ¿Habrías conservado ese papel? ¿Habrías corrido a ese juzgado? ¿O habrías hecho lo que hace la mayoría de la gente? Apartar la mirada, caminar más rápido y dejar que la mentira cómoda gane? Deja tu respuesta honesta en los comentarios de abajo. Sin juicios, lo prometo. Solo necesito saber si soy el único que todavía cree que somos capaces de elegir la compasión sobre la conveniencia. Y si esta historia te pareció tan inquietante como a mí vivirla, considera suscribirte. No porque necesite los números, sino porque estas son las historias que necesitamos seguir contando. Las que nos recuerdan quiénes se supone que debemos ser. Las que demuestran que el más pequeño de nosotros puede derribar al más poderoso cuando simplemente nos negamos a apartar la mirada. Gracias por escuchar. Gracias por preocuparte lo suficiente como para llegar hasta aquí. Y recuerda, a veces la persona que necesita ser salvada no es la que está encadenada. A veces somos todos nosotros, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para ser bondadoso en un mundo que ha olvidado lo que cuesta la bondad.